informe del New York Times aparecido ayer es devastador. Concluye que en los 8 casos revisados en Ayacucho, Juliaca y Macusani se empleó armamento letal contra civiles que estaban desarmados. Vamos a revisar solo 3 casos brevemente: en Ayacucho 1, en Juliaca y en Macusani, solamente para darnos una idea de la evidencia y contundencia de este reporte. En Ayacucho, donde murieron 10 civiles, como recordamos, el día 15 de diciembre, destacaremos el caso de el niño, el joven, Christopher Ramos, de 15 años. Recordemos que los incidentes se produjeron cuando grupos manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Huamanga. El New York Times investigó que ese día más de una docena de soldados avanzaron con fusiles Galil. El Times tuvo acceso a registros militares sobre la entrega de armas a soldados destacados en Ayacucho y que confirma que más de 80 efectivos recibieron fusiles Galil ese mismo día. Imágenes captadas muestran a soldados disparando hacia donde estaba Christopher Ramos, el chico, el joven Christopher Ramos, con fusiles de asalto Galil. Los soldados estaban a unos 90 metros, que es dentro del rango de alcance de los fusiles, y dispararon proyectiles de 5,56 milímetros consistentes con la bala que mató a Christopher Ramos, según análisis del Times y de un experto forense que mantuvo el anonimato. A 2 cuadras de distancia hay un video de las 6:35, una cámara de seguridad que graba el momento en que Christopher Ramos es alcanzado por la espalda. Christopher Ramos estaba desarmado y a una distancia donde no presentaba ningún riesgo para la integridad física de ningún soldado y ningún policía. En resumidas cuentas, no se justifica el uso de armamento letal, ni por convenciones de derechos humanos, ni por protocolo militar o policial, ni por el sentido común. En Juliaca mencionaremos el caso de Gabriel López Amanqui, de 35 años. Él es fotografiado lanzando piedras contra agentes de la Policía Nacional que estaban cerca del aeropuerto. Minutos después le dispararon. El informe de autopsia describe más de 70 heridas que son compatibles con perdigones, que llegaron a ser letales, aquellas que alcanzaron el corazón y los pulmones. Recordemos que en Juliaca 18 civiles resultaron muertos aquel 9 de enero. Los expertos forenses encontraron balas de 7,62 milímetros en 4 cadáveres. Otras 8 víctimas también presentaron heridas compatibles con fusiles de asalto empleados por la policía y los militares. Respecto de las balas de 7,62 milímetros, hay que decir que son compatibles con las Kalashnikov empleadas por la Policía Nacional. En Macusani, el 18 de enero, murieron, como recordamos, 2 personas, Sonia Aguilar y Salomón Valenzuela. Aquel día, manifestantes venidos de las comunidades rodearon la comisaría de Macusani. Algunos comenzaron a lanzar proyectiles, piedras, explosivos artesanales e insultaron a los agentes policiales. La policía respondió con gases lacrimógenos, pero también, como se ve en un video tomado desde el interior de la comisaría, disparos con un fusil Kalashnikov, según muestra el video, contra manifestantes que estaban apostados en lo alto de un cerro dentro de un rango de aproximadamente 90 metros. Alrededor de las 5:50, un video muestra el sonido
de una ráfaga de unos 6 disparos que alcanza el cerro donde estaba Sonia Aguilar. Sonia Aguilar recibe un disparo en la cabeza y llegó al hospital muerta. Tenía el cráneo fracturado. El sonido de los disparos, y esto es muy interesante, y creo que es el principal aporte del New York Times a la evidencia que ya se viene recolectando. El sonido de los disparos, uno de los cuales mató a la ciudadana Aguilar, fue captada en 2 emisiones de videos en directo. Una se grabó cerca de la comisaría y la otra emisión en el área de la protesta, a unos 45 metros donde estaba Sonia Aguilar. El Times le ha pedido a 2 expertos analizar el audio. Robert Mayer, experto en acústica de disparos de la Universidad de Montana, dijo que el sonido de los disparos era coherente con disparos de rifle dirigidos en la dirección donde estaban los manifestantes, en el cerro. Pero además, Stephen Beck, que es un ex asesor del FBI, dijo que la distancia del tirador coincidía con la ubicación de la comisaría. El informe del Times describe además otros 5 casos en estas 3 localidades que les invito a leer, a consultar. En total, el Times recuerda, son 48 víctimas civiles en estas semanas de represión a manos de la policía y del ejército. En conclusión, la investigación del New York Times para estos 8 casos concluye que las fuerzas de seguridad, y cito, dispararon municiones letales contra civiles desarmados en aquellas semanas. Lo primero que podemos decir es el estado de conmoción, el sentimiento profundo de agravio que estas muertes injustificadas causaron en estas localidades, en el sur andino y en el Perú en general. Una madre de las víctimas, madre de un muchacho de 15 años, Brian, Asunta Yumpiri Olvera, manifestó indignada: mi hijo tenía un futuro adelante. Mi hijo no es un terrorista. Ellos son terroristas y los están matando como animales. Hay una responsabilidad del ejército y de miembros de la policía que tiene que investigarse más temprano que tarde. Probablemente no por este gobierno, pero sí por el siguiente gobierno constitucional que asuma después de la salida de Boluarte. Estos casos no quedarán encarpetados como tantos otros casos de manifestaciones donde ha muerto gente, civiles, a lo largo de estos años. Si no se hace justicia, se irá seguramente a exigirla ante tribunales internacionales. Las Naciones Unidas ya han expresado su honda preocupación por la forma como se viene reprimiendo a civiles en estas protestas. Finalmente, la señora Dina Boluarte, el ministro de Defensa y la Policía Nacional no han respondido a las preguntas del Times. Es difícil que lo hagan. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.